gracias a nuestros invitados, a nuestras dos invitadas y a nuestro invitado. Pues bueno, el derecho a la educación. El derecho a la educación, como dicen las abuelitas, tiene mucha tela que cortar. Es un tema amplio que se puede ver desde distintas aristas, pero aquí en el marco del programa Maestros y Maestras que Inspiran hemos decidido aumentar la perspectiva y situarnos en el sí, es decir, en lo que sí están haciendo nuestros maestros y maestras y exaltar su lugar como garantes del derecho a la educación. Y pues bueno, quienes están aquí en el panel han tenido una relación estrecha en el trabajo con maestros y maestras lo dijo Alejandro, de más de 10, 20 y otro poco más de años. Entonces seguramente lo que vamos a escuchar desde sus experiencias nos va a servir para reconocernos como maestros y maestras garantes del derecho. Entonces voy a empezar a hacer una pregunta. La idea es que vamos a tener más o menos 3 minutos cada uno para responderla. Y es, bueno, ¿cómo entienden las organizaciones, las instituciones que ustedes representan hoy aquí en este panel el derecho a la educación? ¿Y cómo se materializa esa frase de este niño tiene la garantía plena del derecho a la educación? Nosotros como organización acompañamos muchos procesos en lo rural, en lo urbano, sobre todo iniciativas comunitarias, iniciativas populares, pero también estamos en diferentes espacios para trabajar con la institucionalidad como aquel que es el garante desde el derecho. Cuando piensa uno el derecho o el goce pleno del derecho a la educación, uno dice, bueno, el goce, ¿cómo se goza eso? Los niños y las niñas, los jóvenes, en un país tan complejo como el nuestro, un país colombiano, que tiene una historia muy marcada de conflicto, que tiene hoy también un contexto de asumir una migración, principalmente de población venezolana, y todos esos retos que aparecen allí. Pero para nosotros, diríamos que poder gozar de este derecho es poder tener en una situación concreta el acceso y la permanencia. El acceso puede ser la posibilidad de tener una oferta pertinente y adecuada a las necesidades, pero también las capacidades que tienen los niños y las niñas y los jóvenes en los diferentes contextos del país. Y esto implica entonces también pensarse la permanencia más allá de ese acceso. Y la permanencia en términos de currículo, en términos de planeaciones, en términos de mallas, en términos de posibilidades concretas que puedan tener los niños y las niñas para permanecer en ese goce del derecho a la educación. Esto implica también situaciones afectivas, situaciones emocionales, situaciones que los niños y las niñas deben enfrentarse en el día a día, que las estrategias diferentes del maestro o las instituciones educativas y las comunidades pues comienzan a asumir también diferentes roles y papeles para poder permitir pues, que se goce efectivamente de la educación. Bueno, buenas tardes para todos y para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues pensarse desde el Ministerio de Educación la garantía del derecho a la educación para esta administración ha sido fundamental pensar con el niño en el centro del proceso y generar estrategias que permitan garantizar trayectorias educativas completas, incluyentes y diversas. ¿Esto qué significa? Entender cuál es la realidad de niños, niñas, jóvenes del país y que en el marco de la autonomía institucional se tengan todas las posibilidades para poder identificar cuáles son esas necesidades de formulación de política pública que deben ser garantizadas. Entonces, hablar del derecho a la educación es nuestra labor, obviamente garantizarlo, pero generar las condiciones para que se dé de esa manera en los contextos de los que tú hablabas. Por ejemplo, que somos un país multiétnico y pluricultural, y esto genera la necesidad de que respondamos de manera eficiente con estrategias de calidad educativa. Entonces, no se trata solamente de garantizar el derecho a la educación, sino garantizar el derecho a la educación de calidad. Y creo que es allí donde el
ministerio ha centrado sus mayores esfuerzos a través de diversas estrategias, pero creo que desde esa mirada, con ese sello particular del niño del centro del proceso, hace que haya también la caracterización de una necesidad de pensarse en una educación humanizante y humanizadora que responda a la realidad de un país como el nuestro, con esas características tan particulares que históricamente han marcado nuestra vida en situaciones muy adversas y que cada día emergen situaciones diferentes. Tú mencionabas el tema de la migración, pero en este momento estamos viendo una situación que se dio a nivel mundial y obviamente estamos en un contexto de pospandemia. Y esto nos genera también otra necesidad de entender en ese contexto cuáles son los retos que tenemos y responder de manera eficiente a ellos. Yo me desempeño como coordinadora del Colegio Público del Sur de Bogotá, en la localidad de Kennedy, coordinadora de convivencia académica, y trabajo con una población de 620-630 estudiantes preescolar, quinto de primaria, y bachillerato. Trabajo con 28 docentes, además de docentes de inclusión y docentes de, ya les cuento por qué inclusión, y los docentes orientadoras. En ese contexto, en un colegio de inclusión, donde tienen estudiantes sordos en la mañana y estudiantes con otras condiciones como autismo, déficit cognitivo, guapucia, etcétera, etcétera, el derecho a la educación, que es la pregunta que tú haces, Catalina, lo entendemos a partir de la creación, del fomento, de proporcionar entornos de aprendizaje en donde no solamente apuntemos a pensar el derecho a la educación como la posibilidad de que nuestros estudiantes se inserten, por ejemplo, en una sociedad de conocimiento, que sean exitosos laboral o educativamente, pues tratamos de desligarnos un poco de eso, desconocerlo. Trabajando aspectos muy importantes como lo son el fomento de competencias, de destrezas y de habilidades en nuestros estudiantes. También digamos que todo aquello que tiene que ver con la diversificación y el tratar de que la discriminación no sea el pan de cada día, sino que podamos crear escenarios en donde los derechos humanos, en donde el respeto por el otro sea también como la lógica en la que esos escenarios, digamos esos contextos educativos se ven. A eso le apuntamos, ¿no? Y yo pues, no puedo dejar de mencionar, cuando uno habla de calidad educativa, uno mira en los 90 lo que dijo la UNESCO al respecto y cómo amplió la gama frente a qué es calidad educativa. O sea, no solamente se trata de ser exitoso, también se trata de gestionar emociones, también se trata de respeto por el otro. Entonces así lo elaboramos. Y finalmente, ¿cuándo digo yo que ese niño, niña, joven goza del derecho a la educación? Cuando su voz es escuchada, cuando su visión del mundo es tenida en cuenta en esos escenarios de aprendizaje, y cuando su visión del mundo, lo cultural, lo que trae el niño, niña, joven, también es puesto ahí en esa escena. Ahí es cuando yo podría decir con mis docentes está garantizando el derecho de la niña a la educación. Creo que solo pongo puntos en algunas frases que ustedes dijeron para amplificarlas, para que las tengamos ahí, no se nos olviden y sigamos este hilo de la conversación. Primero la pregunta que sitúa Cristian en qué significa el goce en medio del conflicto y de condiciones tan adversas, cómo se goza de un derecho en situaciones donde a veces parece que no podemos encontrarlo tan fácil. Y esa es una pregunta que está ahí y está latente todo el tiempo, y hacia allá pues las tres instituciones que están aquí orientan sus esfuerzos, y la manera es buscar permanencia, primero buscar acceso y luego buscar condiciones de permanencia con pertinencia. Estas pueden ser palabras que se pueden volver parte del paisaje cuando no se complejizan y cuando no nos metemos ahí como más en el análisis,
pero ustedes nos están diciendo, esto se materializa y se desarrolla a través del diseño de currículos, de mallas, pero también de una perspectiva que empiece desde cero hasta la trayectoria educativa completa y que haga que ese muchacho diga, lo logré, o ese niño o esa niña diga, lo logré. Y eso entonces nos exige tener en cuenta las condiciones del contexto, pero ahí nos dice, sí, ahora no es un contexto estático, lo sabemos, pero además tenemos un reto, una situación adicional, y es que estamos como que nos exige renovar los retos después de la pandemia. O sea, hay unos retos que tal vez tenemos que volver a revisar y volver a medir para saber de qué dimensiones estamos hablando. Liliana nos recuerda estos retos también en pandemia y post-pandemia, si es que ya estamos entrando a ese momento, nos remiten también a la no discriminación para el caso de un colegio en el que puntualmente está ocurriendo la inclusión como una acción decidida y sistemática. Y bueno, pues digamos que cierra muy bonito este segmento aquí de la pregunta, Liliana, cuando dice, yo sé que un estudiante goza del derecho a la educación cuando su voz se escucha. Entonces, bueno, es muy complejo, pero creo que ahí vamos aproximándonos a comprender desde esta exaltación que queremos hacer de la labor del maestro, qué es lo que hace el maestro como garante de derechos. Entonces, la pregunta que sigue es, desde esa comprensión que tienen sus organizaciones, Consejo Noruego, Ministerio de Educación, particularmente el área de referentes y evaluación y la institución educativa Isabel II, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué acciones particulares hacen ustedes para acompañar a que esos maestros y maestras cumplan su papel como garantes de derechos? Puntualmente, las reuniones de área son un espacio clave para la reflexión. Digamos, yo soy una convencida, alguien me escribía, que el acto educativo se da en espacios, pero es necesario someterlo a reflexión, y de ahí que lo pedagógico encuentre acción. Eso es una lógica con lo que yo trabajo con mis maestros. De modo que desde coordinación pues, se fomentan espacios en las reuniones de área. También hay otros tipos de escenarios, por ejemplo tenemos espacios radiales que a veces es difícil llevarlos a cabo porque requieren mucho trabajo, pero hemos encontrado también que la voz de los maestros contando qué hacen es una cosa poderosa, es bien interesante. Los foros, el foro que realiza la Secretaría de Educación anualmente también nos ha permitido que se den esos espacios de reflexión, y digamos que hay los maestros y maestras, creo que se acompañan maestros y maestras para que se pueda materializar el derecho a la educación desde la reflexión de lo que se hace en el aula y en otros espacios. Sí, nosotros trabajamos pues, con poblaciones vulnerables, poblaciones que han sido parte de unas realidades muy complejas, y esas realidades complejas los han afectado como sujeto social, pero también como parte de comunidad, de su comunidad. Y muchos de estas personas se han desplazado, ya sea en Colombia por el conflicto político y armado que vive el país, o por migraciones políticas de otros países, en esta ocasión Venezuela. Con los maestros y las estrategias que tenemos nosotros, básicamente es buscar poder soñar mundos posibles a pesar de. Y soñar mundos posibles a pesar de es buscar diferentes estrategias que nos puedan capacitar como docentes ante las realidades que tenemos que asumir como profesionales. Ejemplo de ello, tenemos presencia en lo que nosotros llamamos los hard to reach, y son zonas de difícil acceso. Y estas zonas de difícil acceso son zonas en las cuales el conflicto se vive en el cotidiano, en el día a día. Tenemos terrenos con minas, hay enfrentamientos armados, hay
masacres a líderes sociales, a campesinos, hay diferentes momentos de violencias estructurales, violencia de género. Y nosotros con los maestros nos compartimos experiencias en el sentido de entender la dinámica del contexto, pero buscando herramientas para la gestión de violencia. Porque tener estas realidades en las zonas rurales, por ejemplo, o en las zonas urbanas también, es entender que el riesgo es latente. Y al tener el riesgo latente, necesitamos tener capacidades instaladas en las instituciones de los saberes profesionales de los docentes para poder asumir las diferentes situaciones que tienen que enfrentar con sus comunidades, a quienes ellos guían también en la enseñanza. Pero también buscamos estrategias más allá del aula, fuera del aula, de poder atender como esas situaciones de la emergencia de primera fase que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos siempre es educación en emergencias. Todas las emergencias se pueden asumir, pero es educación en emergencias. Y una de ellas es que quizás se presentan muchas situaciones que podamos desarrollar dentro del aula, pero también hay situaciones fuera del aula. Lo digo, por ejemplo, cómo atendemos niños y niñas que están migrando hoy por las calles de Bogotá, que salen por la ruta norte o por la ruta sur, migrando y buscando otras posibilidades de derecho a muchos derechos, pero que en esta ruta también hay escenarios que pueden ser posibles de enseñanza y aprendizaje, y que hay muchos maestros hoy en esas calles asumiendo estos retos. Entonces, a partir del arte, a partir del juego, a partir de diferentes dinámicas, hemos como estado en la presencia en esas situaciones y aprendiendo obviamente con los maestros y dejando esas capacidades instaladas con ellos. Bueno, yo creo que ustedes han mencionado una gran cantidad de elementos importantes donde se materializa a través de ciertas acciones puntuales desde cada uno de los ámbitos donde se desarrollan la necesidad justamente de contextualizar, ¿cierto? Y yo creo que hablar del derecho a la educación y hablar de una educación de calidad implica entender la importancia y la necesidad del desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y ese desarrollo integral buscando esa garantía del derecho se da a través de la formulación de políticas públicas y acciones, estrategias profesionales que lleven a ello. Digamos que lo podría hablar y contextualizar mucho desde el Plan Nacional de Desarrollo de todas las metas que nos hemos propuesto, darle un énfasis muy grande y una cobertura importante y significativa al desarrollo de la primera infancia y a tener un foco allí especializado, porque para garantizar la trayectoria educativa completa, pensar en los desarrollos básicos que requiere un niño en la educación inicial y poder entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus realidades y cuáles son también sus gustos. Hablar como de esos centros de interés que se dan a lo largo de la trayectoria educativa y entender al sujeto de derecho con esas particularidades. Entonces, uno que ve en Bogotá tenemos una realidad muy particular y uno podría decir que es una realidad linda, porque tenemos acceso a muchas opciones, posibilidades, medios, mediaciones. Pero cuando uno ve la realidad del país, creo que ustedes desde el Consejo Noruego también tienen la posibilidad de enfrentarse a esas realidades donde el 85% de nuestra población es rural dispersa. Los contextos nos marcan totalmente una pauta diferente. Y aquí vuelvo y retomo lo que nos implica en esa contextualización entender la realidad que estamos viviendo. Creo que los maestros y maestras de todo el país de una manera quimotesca lo han hecho, han permitido garantizar la prestación del servicio educativo gracias al esfuerzo que han hecho, aun a pesar de las condiciones de una semana para otra, cerrar la puerta de la escuela e irnos a trabajo acá en casa. Y allí pues obviamente nos cambian todas las posibilidades y las opciones, y de un momento a otro nos tocó empezar a usar plataformas virtuales en el mejor de los casos. Todos los maestros y maestras sabemos hacer guías para que los chicos trabajen, pero no para trabajarlas a control remoto. Entonces nos deja una enseñanza grande e importante este trance, y es que hay dos elementos fundamentales que nos permiten a nosotros tener un punto de partida para el análisis, y son la importancia de las interacciones y la retroalimentación. Creo que todos los maestros que en este momento están teniendo la posibilidad, ya el 100% de la población colombiana, de estar al interior de la escuela nuevamente, la importancia de esa retroalimentación. Yo creo que eso fue lo que nos movió a todos, porque
podíamos encontrar tres escenarios dentro de lo general. Quienes tenían la posibilidad de tener plataformas, conectividad, encuentros sincrónicos, en el mejor de los casos. Otro donde eran encuentros asincrónicos y se utilizaban cualquier cantidad de elementos, pantallas, redes sociales, y todo a través casi que de la telefonía celular. Un mensaje de texto, los chats. Yo creo que ese fue nuestro canal para poder tener alguna clase de contacto con nuestros niños, niñas y jóvenes. Y el escenario más frecuente en todo el país era que el único contacto que había entre maestro y estudiante eran unas guías que le llegaban a su casa con el plan de alimentación escolar. Y retornaban al maestro de la misma manera. Y entonces, ¿qué pasó? Todos los maestros nos llenamos de miles y miles de guías que había que evaluar y que había que revisar. Y era un trabajo infinito que ni los niños alcanzaban a hacer, ni los maestros teníamos la posibilidad de dar alcance, y entonces tuvimos que cambiar. Y tuvimos la necesidad de volver a reunirnos y empezar a trabajar de manera interdisciplinaria para poder realmente responder primero a esa necesidad de mantener la prestación del servicio, pero también de dar la posibilidad de que la escuela entre al hogar a ser parte de un ejercicio totalmente sincrónico. Y viene una de esas grandes enseñanzas lindas de esta pandemia, yo creo, y es que como familia nos tuvimos que involucrar de manera preponderante en el proceso educativo. Y creo que hay que mantener ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, cuando yo les hablaba, ¿qué hacen los maestros en este momento? ¿Y qué es a lo que nos lleva a nosotros para decir, estamos garantizando el derecho a la educación? Es desarrollar prácticas educativas contextualizadas y que reconozcan las necesidades de formación integral de los niños, su realidad y también sus centros de interés. Nosotros estuvimos en ese tránsito, vimos cómo había otras formas distintas y diversas de trabajo. Yo creo que hoy en día no existe un solo maestro que no haya echado mano de los mejores videos que uno ha podido encontrar en las redes, estrategias alternativas, y en este momento tenemos un movimiento importante de maestros edutubers, no solamente colombianos, sino a nivel internacional, y pueden a través de un TikTok llevar un mensaje que les llega a los niños y a los jóvenes de una manera diferente. Entonces, eso, ¿a qué volvemos? A la necesidad de que garantizar el derecho a la educación implica que haya un maestro que se preocupe por documentar su práctica, por replantearse muchas cosas, porque los mensajes ya no llegan igual. No pudimos haber cerrado la escuela hace 2 años y abrirla nuevamente y pensar que estamos como si nada hubiera pasado. Y entonces eso implica volver a pensar en unas metas de aprendizaje flexibles para poder vivir ese tránsito, porque así como muchos tuvimos la posibilidad de contar con escenarios favorables para esa interacción, tenemos niños que nunca en su vida, en 2 años, volvieron a tener contacto con la escuela. Y creo que los maestros y las maestras de tercero de primaria en este momento se podrán identificar cuando estamos en tercero de primaria encontrando niños que, por ejemplo, no manejan el juego de texto. Y esos niños con todos sus miedos, sus temores, sus frustraciones, porque llegar a una escuela que les está exigiendo una cantidad de cosas y resulta que ellos todavía no han tenido la posibilidad de acceder a un código que les permita comunicarse de manera eficiente y ser coherentes. Entonces, generar estrategias que permitan que realmente respondamos a esas necesidades y permitan que en este momento seamos flexibles. Por ejemplo, ustedes desde el Consejo de Noruego trabajan con modelos educativos flexibles que responden a las necesidades particulares de una población, pero en este momento todos los niños, niñas y jóvenes del país están requiriendo este tipo de estrategias. Entonces, desde esa vía, pensarnos en capitalizar todo eso que logramos y ver cómo como maestros respondimos de una manera increíble, porque además era inmediato el cambio, y poder retornar a la escuela capitalizando todo eso que logramos, pero sobre todo escuchando a los niños y a las niñas. Entonces retomo tus palabras, porque en este momento estamos viviendo una situación donde el desarrollo socioemocional nos está mostrando unas caras bien diferentes. De pronto muchos de nosotros tenemos la posibilidad de tener un hogar donde hay un lugar para cocinar, hay un lugar para estudiar, hay un lugar para dormir y descansar, o donde asearse. Pero esa no es la realidad de todo el país. Tenemos muchas familias donde 5 personas vivían en una sola habitación, donde en esa misma habitación trabajaban, estudiaban, se alimentaban, se vestían y convivían. Y eso generó también dinámicas diferentes. La posibilidad de no tener interacciones entre pares también generó situaciones diferentes. Entonces,
pensar en el desarrollo socioemocional, que nos muestra una faceta que de pronto no es desconocida, porque yo creo que el 80% de la vida del salón a uno se le vuelve la vida de sus niños. Pero en este momento estamos teniendo unos cambios importantes. Entonces sí es importante obviamente los desarrollos cognitivos, ¿cierto? Emocionales, artísticos, todas las dimensiones del ser humano, pero si en este momento nos centramos la mirada en ese niño que está viviendo y que vivió 2 años una gran cantidad de situaciones que desconocemos, yo creo que eso nos lleva a nosotros a dar un paso más allá y a centrarnos en la necesidad de poder escuchar y entender la realidad de esos niños y esos jóvenes para poder continuar el camino. Gracias, Giselle, y gracias a todos. Unas ideas a destacar. Giselle, definitivamente nos insistes en poner en el centro, tiene que ver con todo lo que los tres han dicho, en el centro al niño y a la niña y pues, todo lo que quiera decirnos y digamos la exigencia de esta generación adulta y más si estamos hablando de maestros y maestras, de escucharlos. Y creo que es hacia allá, hacia donde ustedes están también intencionando el acompañamiento que hacen desde sus instituciones a los maestros y maestras. Hay algo que dijo Liliana y que creo que exalta uno de los elementos de maestros y maestras que inspiran y es el diálogo y la reflexión. Dijiste tú, someter el acto pedagógico a reflexión. Para eso es que estamos en este programa Maestros y Maestras que Inspiran, para poder pensar en eso que hacemos y convertir, pasar eso que hacemos también a un nivel de conocimiento pedagógico para que otros maestros puedan apropiarse de ese conocimiento que como maestros estamos construyendo. Creo que es muy importante. También dijiste tú, Cristian, que la posibilidad de poder soñar mundos posibles a pesar de, volvemos a unas situaciones de condiciones adversas, decías tú, dice Bogotá a veces se ve como un paraíso en medio del caos, pero incluso Bogotá también es caótica y tiene también muchos colores como lo pueden tener otros escenarios, pero ahí estamos soñando a pesar de, pero además haciendo realidad los sueños. No se trata, o sea, las utopías nos mueven y nos conducen, pero nos conducen también a unos lugares de concreción y materialización. Es pensar en el desarrollo integral, es pensar en el desarrollo para la primera infancia, pero a través de acciones concretas, ¿no? Ustedes ya han mencionado. Para apertura a la otra pregunta, a mí me gusta mucho esto que has dicho tú, Lisset, de lo quijotesco que resultó la labor del maestro durante la pandemia, y tal vez no solo ahí, sino maestros, como tú decías, que tienen que verse enfrentados a situaciones de masacres, de enfrentamientos armados, y les toca proteger con su propia vida a los niños. Entonces son maestros que se enfrentan a esas posibles imposibilidades, que era lo que hacía el Quijote en su marcha, y se inventan formas de hacer, se inventan posibilidades pedagógicas desde lo interdisciplinario, que a veces parece otra palabra del paisaje, porque hacer la vida es complejo, pero lo hemos logrado. Entonces, en esa interdisciplinariedad, yo creo que emerge con más fuerza lo que decía Lisset, la importancia de las interacciones, la retroalimentación entre los adultos, entre los niños y los adultos, de todo este entramado de relaciones que están en la escena de la escuela, en lo cotidiano. Y ahí es donde quisiera ya pongamos todos los focos en el maestro, en la maestra, e imaginemos qué está haciendo. Ustedes tienen experiencias y quisiera que nos contaran cuáles son las acciones concretas que hace un maestro o maestra desde su ejercicio del aula para asegurar el derecho a la educación. Que ustedes puedan decir, miren, por lo menos yo los he visto que estas 5 cosas que hacen son las que concretan ese derecho. Es difícil, pero imaginemos cuáles son esas que emergen. Esas acciones que el maestro desarrolla son prácticas educativas contextualizadas,
y justas. Y tú mencionas, Catalina, vamos a centrarnos en el maestro, y yo quiero aquí también de pronto como hacer un llamado a lo que implica no solamente los niños pasaron por una pandemia, nosotros maestros también. Y yo con otros maestros, yo soy maestra de matemáticas, yo tuve 55 muchachos también a mi cargo. Ahorita estoy en otro escenario que me permite tener otros puntos de vista, pero entender que hay una educación que también nos afecta y una condición que nos afectó a todos. Yo creo que aquí también es importante ver y mirarnos un poco, porque siempre está como la responsabilidad del maestro, ¿no? Entonces usted tiene que sacar adelante a sus niños, escucha a los niños, piensa en ellos, pero también qué pasa con nosotros, los seres humanos, a los que a muchos se nos diezmó la familia, vivimos condiciones de salud adversas, y el maestro es sujeto social, es un actor social fundamental en cualquier lugar donde se encuentre, y siempre va a tener una alta influencia en esa población con la que trabaja. Y en este momento nos estamos encontrando no solamente con la realidad nuestra, sino la realidad de muchas familias que están viviendo situaciones diferentes. Y nosotros estamos con la expectativa y la esperanza, obviamente, de siempre cumplir, pero también es como la necesidad de que ese maestro se sensibilice frente a sí mismo y se reconozca. Y en un ejercicio de entendernos, empecemos también a movilizar acciones que permitan el bienestar del maestro. Si uno no está bien, yo creo que el día que uno no está bien y llega al salón de clase, los primeros que se dan cuenta son los niños. Nadie se da cuenta, ellos sí. Si nosotros estamos bien, los niños vamos a generar en ellos otras formas. Si nosotros tenemos esperanza, los niños van a tenerla igual. Si tenemos pasión y amor por lo que hacemos, yo creo que eso se transmite y se vive, y yo creo que uno lo lleva en los venas, ¿cierto? Entonces, si hablamos de esas acciones particulares, yo digo que es materializar ese amor, esa pasión que nos mueve. Y yo creo que dando un paso más, esto nos genera la necesidad de reflexionar sobre nuestra práctica y documentar. Yo creo que todos tenemos nuestro banco de materiales de todo lo que hicimos en el trabajo en casa, en alternancia, y ahorita lo estamos sacando a flote en la escuela, ¿cierto? Y obviamente pues uno tiene que echar mano de todos los datos, sacar una guía, eso tiene sus días y sus horas y sus buenas reflexiones y sus momentos de angustia, pero en este momento, ¿cómo capitalizamos eso? ¿Cómo me entiendo como ser humano para entender al otro? Y cómo hago uso de todas las herramientas que tenemos a disposición. Muchas veces las reconocemos, otras veces no. Y tenemos escenarios como esto que nos ayudan a reflexionar, a analizar, pero también tenemos otros escenarios donde tenemos, por ejemplo, una escuela de liderazgo que se ha venido trabajando hace 4 años y que ha permitido que los directivos docentes tengan cada vez más herramientas para poder fortalecer esa labor del maestro, ¿cierto? Y entendernos también que como seres humanos que lideramos un proceso, los directivos docentes que lideran un equipo, tienen también esa misión. Entonces, no solamente con los niños, no solamente consigo mismos, sino liderando un equipo, y nuestro equipo, maestro de aula, pues son nuestros niños. Entonces, en esa vía es hacer uso de todas las herramientas, pero reflexionando y transformando, convirtiendo nuestra práctica educativa en praxis pedagógica y dándola a conocer a la comunidad educativa. Escenarios como estos nos permiten eso. Muchas veces uno va a conferencias, simposios, todos los webinars que tuvimos la posibilidad, y uno dice, ay, yo he hecho cosas mejores, o yo también he hecho cosas así. La diferencia es que ese maestro se sentó, organizó sus ideas y lo plasmó en un papel, se sentó, se enfrentó y tuvo el reto, o sea, lo asumió de enfrentarse a la hoja en blanco para poderlo comunicar. Y eso marca la diferencia, porque cuando uno se sienta a escribir, ya hay un proceso reflexivo y distinto. Y uno no solamente se piensa en el niño que es superficioso, bonito, que todo lo lleva bien, no, el niño agudo, ese es el niño que me genera a mí la necesidad de reflexionar mi planeación para llevarlo a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es como mirarnos como seres humanos, pero también como sujetos sociales responsables de un cambio que necesita comunicarse y generar comunidades de saber. O sea, estos escenarios creo que es lo que más nos permiten lograr eso. Acciones concretas que hacen los maestros y maestras para que en el aula se asegure el derecho a la educación. Y ahí hay una palabra que a mí me gusta, tú preguntas ahí por el aula.
no por la oficina de coordinación, por el aula. Y pues el aula entendida no solamente como el espacio físico, porque preciso en pandemia tuvimos a qué aula, qué salón, qué pupitres, no, ya. Acciones concretas, yo enumeraría 3 que en el entorno que proporcionamos en la escuela pues se han dado. Uno, algunos como Simón, la huerta escolar, el carnaval isabelino, en donde la participación de los estudiantes es activa. No la participación como la entendíamos en mi época, cuando el profesor preguntaba a Liliana, decía, yo sé la respuesta, sí, bien participa Liliana, cuando yo era sardina, sino la participación activa, la construcción que hacen los estudiantes junto con su maestro, con su, insisto, su visión de mundo, su historia de vida, cómo habla, lo que dice, lo que sabe, lo que aporta. Este sería un escenario concreto. Otro escenario concreto, todos aquellos en donde la formación socioemocional es el punto central. Resulta que, y en este abro un paréntesis para recomendarle a las maestras y a los maestros, a Marta Nussbaum, la filósofa norteamericana, con su texto, bueno, todos sus textos son hermosos, pero el de crear capacidades, eso lo despierta uno como docente y ahí va uno entendiendo que el enojo, la inseguridad, la frustración, la ansiedad y todo aquello que también nosotros como docentes vivimos en el día a día, se puede gestionar. Entonces, una acción concreta son estos espacios de gestionemos las emociones, cómo te sientes, qué haces, reconoce la emoción y empieza a trabajar sobre ella. Y un tercer escenario que yo mencionaría, los proyectos transversales o cualquier otro tipo de proyecto. Ahí uno ve que las capacidades, habilidades, que yo menciono, crear capacidades de Marta Nussbaum, las capacidades, las habilidades, las actitudes, los comportamientos juegan un papel muy, muy importante en proyectos donde finalmente el protagonista resulta siendo el niño, pero el protagonista también es el maestro y la maestra que logró que hubiese un producto donde dice, wow, todo esto se hizo en aula. Y lo decía Liceo, ¿no? Vi algo bonito en algún simposio, una presentación, una cosa más chévere de ir registrarla, de empezar a someter la reflexión. Entonces, pues te menciono estas tres acciones concretas de aula que se han dado en los contextos en los que yo he trabajado como coordinadora. Listo, muchas gracias. Al maestro y la maestra como ese ser social que también siente situado, contextualizado, también en unos contextos particulares, y desde ese sentir y desde ese reflexionar pues también van construyendo las posibilidades con sus estudiantes. Yo creo que una de las cosas que hace concretamente o que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero que en contextos de pandemia sobre todo se mostró mucho más fuerte, es otra vez a la profesión docente, como esa vocación de los intelectuales orgánicos, de personas que se piensan su vida, pero su vida en el quehacer cotidiano, pero que lo cotidiano es un universo de muchas cosas. Y es un universo de muchas cosas porque en eso que se hace del día a día tiene que ver con lo que se transforma o no en una sociedad. Y entonces sentirse orgánico es sentir en su vida misma, en su piel propia, las realidades y las necesidades de sus estudiantes. Y en esas necesidades de los estudiantes se comenzaron a tejer muchos más tejidos de los que ya existían en temas de innovación de ese quehacer, y es como un ribosoma social vivo, en donde aparecieron youtubers, en donde las herramientas que se tenían se comenzaron a compartir, en donde la sociedad del conocimiento se comenzó a expandir de muchas formas más allá de las que habíamos pensado, porque nunca habíamos tenido tantos retos como maestros y maestras ante situaciones afectivas, pero situaciones también de alcance a las herramientas mismas, porque cómo hacer para que
teniendo yo unas limitaciones estructurales de un país en donde el internet tampoco llega a todas las poblaciones, donde los equipos tampoco están al alcance de todos los niños y las niñas por condiciones también quizás de pobreza o quizás también por otras realidades que se tienen de distancias o de formas también de acercarse al conocimiento. Se innovó y se construyeron cosas magníficas, se compartió el conocimiento y a partir de ese compartir se generaron muchos centros también de interés, se transversalizaron muchos conocimientos, muchas herramientas, los dispositivos, algunos que son dispositivos quizás que llamarían algunos de control, se rompieron algunos, se generaron otros dispositivos y en ese construir y divagar de pronto en el caminar, en el pedagogo, pues se posibilitaron muchas cosas que aún están siendo, en ese retornar a la escuela que tú decías, están siendo hoy vivos y latentes en el cotidiano. El cuidado al cuidador, como se vuelve ese docente, ¿no? O esa docente, que son personas que asumen un rol social en el campo de la educación como un campo de conflicto, como un campo cambiante, campo de batalla, dirían algunos por ahí, de cómo asumen ese estatus y lo asumen con una valentía increíble. Y eso es lo que están haciendo, eso es lo que vienen haciendo también y estoy segurísimo que seguirán haciendo, y es cómo planifico yo, cómo utilizo las herramientas y los dispositivos que mi institución me da para que realmente garantice en esa realidad real lo que pueda enseñar y lo que pueda aprender también yo con mi otro rol de profesor, con mi otra profesora, pero también ese niño y niña entre ellos. Entonces es volcarse a esas herramientas que se tiene y como sujeto en su rol social de intelectual orgánico, acudir a esa sociedad del conocimiento que he construido, pero concretas las cosas, es decir, concreta en el plan de una clase, concreto en un video, concreto en la innovación de un centro de interés, concreto en traer el arte o las matemáticas al cuerpo para trabajar factores de riesgo en temas de género, es decir, cosas tan concretas y tan vividas que vienen haciendo los maestros en esas dos vías, ¿no? Desde lo intelectual, pero lo vivido. Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que aquí hay mucha información y también como mucha potencia en el reconocimiento que hacen ustedes de los maestros y maestras como garantes del derecho. Y es situarse, digamos, poner el observador y el foco ahí, en eso que hacen y también en las necesidades que tiene el maestro como sujeto, lo dijo Lisette como un imperativo, y es cómo también empezamos a apostar por el propio bienestar del maestro, y seguramente lo estamos haciendo, pero que cada maestro y maestra pues reconozca que está ese bienestar y esa necesidad de buscar el bienestar también, porque también fuimos pues atravesados por la pandemia. Y aquí pareciera que el discurso de las emociones, que es inevitable, a veces todavía se entiende como un discurso blando y alejado de la concreción del derecho a la educación. Tú has citado a Gramsci, tú has citado a Nussbaum. Yo quiero solamente traer una frase de Norbert Legner que me parece muy chévere, y es: ¿qué tienen que ver mis miedos y mis anhelos con la política? Dice él, cuando se refiere al ejercicio, pues en este caso de la sociedad en general, pero podríamos ver eso también en los maestros, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi miedo, mis anhelos, lo que estoy soñando, el soñador que soy, con lo que hago todos los días en el aula? Y ustedes han dicho, pues eso tiene que ver también con la disposición que tengo no para inventar nuevas cosas. Aquí tenemos a 120 maestros
y docentes y directivos docentes inventando cosas, haciendo investigación y llegan con todas las ganas, pero también los hemos escuchado con descargos sobre tengo mucho trabajo, no sé qué hacer, están exacerbados los niveles de violencia, también hay mucho miedo ahí. También hay mucho temor, pero también está como ese motor interno que es el que tú decías, que los mueve como intelectuales orgánicos vinculados a eso que necesitan sus comunidades, ¿sí? Entonces yo creo que estamos también ahí diciendo somos sujetos políticos que transformamos la escuela no desde cualquier parte, sino desde la pedagogía como saber vital. Y estamos ahí. Nos quedan 10 minutos y 2 preguntas. Entonces la idea es poderlas resolver, porque es que esta es una parte bonita, ¿sí? Y la otra se puede resolver en una frase. Entonces esta bonita es como llevarlos a sus recuerdos, a ustedes 3, y que no sé, creo que 3 minutos cada uno recuerden una anécdota de ese maestro o maestra que a su juicio es como el Quijote, bueno, no me gusta decir esto, pero no se me viene otra palabra, el Superman o la Supergirl de la historia, y dicen, mire, este maestro así está, o sea, este es el garante de derechos por antonomasia, o sea, sí, él es o ella es. 3 minutos. Toca sacar el alma de cuentero o cuentera. Entonces, 4. Dale, 4. 4 anécdotas rápidas, con nombres propios, maestros. Aquí la pregunta dice, en su aula, en su colegio, que seguramente fue un paso decisivo para muchos. Yo no voy a hablar de muchos, voy a hablar de poquitos. 4 anécdotas. Maestra Nasli Villamil, le llega una nota el día del maestro, de muchas notas que le llegaron para celebrarla. Le dice la estudiante, tu actitud y mi actitud son muy compatibles, me gusta cómo tomas las cosas y las explicas, pienso que tus clases son muy buenas, hasta ahí no hay novedad. Me hiciste amar la biología y pienso ser como tú en algún momento. La maestra quedó así, matada. Yo quiero estudiar biología como tú. Los maestros que no mencionen me dicen, ay, no me mencionaste, hay bastantes, pero pues digamos que me tocaba ahí buscar. ¿Cierto? Profesora Juliet Santos, llego yo a la institución hace 4 años y pues la maestra que había logrado que en una promoción 6 estudiantes, 3 chicas, 3 chicos le estudiaran ciencias, áreas relacionadas con ciencias. Y le pregunto yo, profe, ¿qué pasó? Y me dijo, hay 2 puntos claves, y no solamente se trata de lo que pasó en aula y cómo se interesaron, cómo logré interesarlos a través de la física, es maestra de física, la profe Juliet Santos, no solamente se trató de eso, sino que lo saqué al Salón de Ciencias de la Pedagógica, lo saqué durante 3 años, 9º, 10º y 11, al Observatorio Sergio Arboleda, los contacté con un youtuber, en esa época ya me decía, pues no fue hace mucho, es como 7 años, pero los youtubers estaban pues en furor, y con un youtuber que hacía ciencia, y así logró, bueno, esa historia es más larga, pero yo decía, wow, le cambió la vida, no se la cambió, motivó a 3 estudiantes y a 3 chicas que la maestra tiene un interés particular en que las mujeres cada vez más, las niñas y las jóvenes se interesen por la ciencia. 3, Decreto 1421 del 2017 que habla de inclusión como derecho. Y esta sí es una anécdota triste, y es que una maestra ya para retirarse, el punto de inflexión fue: yo me retiro porque no voy a atender a un estudiante de inclusión, y estaba en su derecho, ¿no? Pues, estaba en su derecho, yo no estoy preparada para esto. La inclusión nos habla de un colegio, una escuela que se adapta, una escuela que se adapta al estudiante de inclusión, no como antes del 2017 que se hablaba de integración y el estudiante de inclusión tenía que adaptarse a. Y entonces esa anécdota es triste, pero insisto, respetable, pero la maestra dijo, no trabajo, yo no estoy preparada para eso, me voy, no, termino ya con mi ejercicio, ya era momento. Y bueno, la 4ª y última, estudiantes cartageneros, situación de violencia terrible, mamá arrebatada por la violencia, llega al colegio, los Pérez Peinado, eran los niños Pérez Peinado.
ellos cambiaron tanto en el colegio, eran niños con bajo rendimiento académico, con actitudes retadoras, y 3 años después lograron los maestros que fueran estudiantes empoderados, no quería usar esa palabra, pero bueno, en el contexto vale, y estudiantes líderes, y que, si ves que son poquitos, no digo que sean poquitos, sino estoy hablando de particularidades, pero ahí, el derecho a la educación. Y aquí me quedo, y me perdonarán los maestros que no mencione, a Pablo, Orlando, etcétera, etcétera, con sus trabajos hermosos de huertas, Simonu, carnaval, centros de interés, etcétera, etcétera. Gracias. Al profe Pedro. Saludos a todos los profes que están Ya, no me que son mencionaste, estrellas a yo través de también tus hice palabras. algo mucho, no me mencionaste, pero un abrazo para todos mis profes. Sí, es que qué difícil poder resaltar una de las historias cuando hay tantas, ¿no? Tantos y tantas maestras tremendísimas, pero para hacer memoria, y hablando de la memoria, hace como 20 días, si no estoy mal, se estaba haciendo memoria histórica, memoria colectiva, de uno de los sucesos muy difíciles del país, Bojayá. Bojayá, por allá 2002, Chocó, uno de los sucesos complejos de la historia colombiana. Por allá, muy cerca a Bojayá, queda un bello lugar en esta selva tropical colombiana y mágica, inspiradora de muchas historias. Un lugar que se llama Mandé. Mandé está a 2 días al lomo del casco urbano más cerca. Los profesores llegan al casco urbano y durante 2 días atraviesan la selva para llegar allí a Mandé. Y Mandé es un lugar en donde se concentran comunidades, unas que fueron parte de esta memoria que les estoy diciendo, Bojayá, y otras comunidades indígenas, y otras comunidades que son personas, hombres y mujeres, que decidieron dejar las armas y que hoy le apuestan a otras dinámicas de realidad para ellos. Y son excombatientes de las FARC. Entonces, es un lugar que tiene una riqueza de experiencias allí concentradas, y estos docentes que atraviesan esta selva con todas las dificultades que tienen, por las mañanas trabajan en un lugar que es el Colegio Ser Vázquez, y aquí atienden niños y niñas, y se han generado una innovación, y es que como allí hay un río donde pescaba la comunidad, y por la minería ilegal el río está siendo envenenado y la comida ha sido más compleja de conseguir, ellos están haciendo cultivo de peces, y a partir del cultivo de peces pues allí sacan también para alimentarse, pero también las materias básicas son a través de la lógica del cultivo de peces. Pero por las tardes estos mismos maestros, a partir de un proyecto que se está desarrollando con el Ministerio Nacional de Educación, que se llama Arando la Educación, atienden a personas excombatientes de las FARC, que muchos y muchas de ellas son los padres de los niños que atendieron por la mañana. Es decir, estos docentes y estas docentes se dan un paseo gigantesco, habitan con estas comunidades y día y noche están guerreándosela con toda y generando cosas que los invito y las invito a que algún día vayan a Mandé a conocer esas estrategias tan bellas. Con las mujeres están haciendo pan, y a través del pan están hablando de temas de género, y a partir del pan están construyendo comités diferentes, comités de alimentación, comités de cuidado, comité de género. Es decir, cómo el aula lo convirtieron en la vida misma. Entonces, eso es una de las historias, por resaltar una de tantas que hay en el país. Muy difícil para mí, demasiado, porque he tenido la posibilidad de recorrer el país ya a lo largo y a lo ancho, y tengo miles de maestros a todos los que no nombre obviamente en mi corazón, porque no hay un solo lugar de este país que haya tenido la posibilidad de conocer donde no hay un maestro que ame y adore a sus niños y sea un apasionado por lo que hace. Pero tengo también 4. La maestra Janet Chávez es maestra de la institución educativa agroecológico Buinaima en Florencia, Caquetá. Una maestra
consagrada a la educación, que ha logrado trascender las puertas del colegio para generar un movimiento social en toda la comunidad, una comunidad muy vulnerable en el Caquetá, en Florencia específicamente, y logró en todo este ejercicio de la pandemia en un contexto muy adverso, porque al ser ella muy inquieta tenía muchos colegas, o tiene todavía muchos colegas que a ver, ¿usted por qué hace esto? No tiene nada más que hacer, porque no tiene ropita que planchar. Y ella generó un movimiento muy grande, y en esta comunidad que era muy difícil en el momento de la pandemia, todas las casas tenían bandera roja porque no había alimentos. Buscaron con ciertas personas la manera de poder llegar allí, además llegar allí no es fácil, no había agua. Lograron algún contacto para poder llevar agua en tanques, y logró trabajar con esos maestros, logró movilizarlos y sensibilizarlos frente a esa realidad para trabajar proyectos interdisciplinares alrededor justamente de la realidad del agua. Y fue lo que los niños trabajaron en casa, en alternancia, y ella muy juiciosa documentó sus ejercicios, y en este momento, y ella es una gran investigadora, está terminando su doctorado, y aún a pesar de todas esas condiciones, ella logró, digamos, sobreponerse a eso, a lo que nos pasa a todos esos maestros inquietos cuando estamos en una comunidad donde, al ser inquieto, se generan otras posibilidades y de pronto los colegas no tienen eco. Entonces a Janet mi saludo y mi cariño siempre. A la profesora Claudia Luna, ella es normalista, trabaja en una escuela, en un aula multigrado en Firavitoa, Boyacá. Tiene niños de 6 a 15 años en una misma aula, y ella va de forma muy valiente cuando está haciendo en este momento el ejercicio de priorización de aprendizajes. Ella toma la decisión y organizadamente dice: yo voy a priorizar en el primer semestre el desarrollo del código lectoescrito y el desarrollo de pensamiento crítico y lógico matemático a través de todas las áreas, pero ese va a ser mi centro. Cuando yo logre que todos los niños en su momento, imagínense uno tener niños de 6 a 15, bueno, en su momento logren desarrollar pensamiento crítico y manejar el código lectoescrito, en ese momento avanzaremos con el trabajo de los demás desarrollos que necesitan, pero ella toma la decisión, lo hace de manera organizada, tiene un sistema para organizar el trabajo de los niños, y no me pregunten cómo lo hace, pero lo hace y hace magia, y la quiero un montón, y llegar a Firavitoa, Boyacá, después de subir y bajar 2 montañas, maravilloso. La profesora Sandra Piayú, de la residencia escolar Nortechón en La Guajira, en Uribia, después de la ola invernal el año pasado, la residencia escolar se destruye, porque toda la construcción era en este momento se me da el nombre de la fibra con la que hacen las paredes, y el colegio se destruye totalmente, y todas las niñas, porque son sobre todo niñas las que hay allí en esta residencia escolar, pues se quedan viviendo prácticamente que en la cocina, que fue el único lugar que sobrevivió. Ella se sobrepone a toda esta situación, no pueden mandar a los niños de retorno porque no hay carreteras para poder viajar, y hay niños que entran a la residencia escolar en primero de primaria y salen en grado 11, porque las distancias y las posibilidades económicas de las familias son muy difíciles, y ella se sobrepuso a todo esto, logró de 1000 maneras mantener la prestación del servicio educativo y la vida de los niños y las niñas. No alcanzaba a llegar, tocó en helicóptero llevarles el PAE, pero digamos que esta fue una persona que se sobrepuso. En este momento la residencia escolar de Nortechón está con una infraestructura que ustedes no se imaginan, y todo lo hizo a través de gestores sociales que han aportado para el proceso, y ella continuó con sus niñas, ¿sí? Sus 70 niñas, trabajando y viviendo en todo el periodo de pandemia y logrando mantener todo su sistema. Y además trabajando con la mochila viajera, imagino que ustedes muchos de pronto lo conocen, este proyecto, y ha generado de verdad unas dinámicas muy interesantes, en trabajo también con la emisora municipal. Entonces, para Sandra también un saludo. Se me queda, bueno, quiero también hacer un reconocimiento aquí al profesor Sergio Llanos, que trabaja en una institución educativa en Buga, el Valle del Cauca, maestro edutuber, que me enseñó una gran cantidad de cosas impresionantes que se pueden hacer. Él toma la decisión y dice: yo estoy perdiendo a mis estudiantes, él es profesor de matemáticas y física, y dice: los estoy perdiendo y yo no me puedo dar ese lujo. Con unas inseguridades muy grandes, porque además su formación de base es ingeniero, él no es maestro,
y empieza a hacer una gran cantidad de ejercicios para fortalecerse en lo pedagógico y empieza primero a escribir y a escribir y a escribir infinitamente, y él dice: yo no tengo organización, yo no tenía organización, no sabía cómo hacerlo, y empieza a crear material educativo exclusivamente pensando en sus muchachos y decir: les tengo que llegar con un mensaje que realmente dé. Y decía: lo que yo me demoraba en 4 horas de clase explicando allá en el tablero y de tablero, hoy en día lo puedo hacer en un video de 5 minutos. Y me mostró otra cantidad de cosas. Me parece que es de verdad una labor importante, interesante, que nos movamos todos hacia allá. Y no puedo dejar de mencionar a mi maestra y amiga María Victoria Quijano de Castellanos, que me hizo amar las matemáticas, la didáctica de las matemáticas. Ella generó en mí sobre todo ese puntico adicional, es el amor por la investigación, por ver qué pasa cuando uno escucha a un niño cuando se enfrenta a un reto, y poder entender que hay miles de maneras de poder desarrollar pensamiento matemático, pero siempre y cuando pase algo que me enseñó a mí el profesor Carlos Federici Casa, con quien tuve la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación, y él decía: no hay nada que se pueda aprender si no se genera una emoción. Y efectivamente eso fue lo que ella dejó en mí, la pasión por la investigación. Bueno, muchas gracias, Lisset, Liliana. Pues hicimos un recorrido, y también con Cristian, por creo que los 4 puntos cardinales del país, reconociendo en ellos maestros y maestras, pues que si yo buscara una cualidad que los identificara a todos, diría la valentía de enfrentarse a retos, unos más grandes y otros más complejos. Creo que esa es como la palabra que los atraviesa a todos, y no desde cualquier lugar, insisto, sino desde el saber pedagógico, porque incluso hay pedagogía cuando decidimos crear estrategias organizativas con las niñas, con las mamás, con los jóvenes, para seguir aprendiendo juntos. Y acá hay algo muy importante en lo que hacer énfasis, y es que con estas experiencias no estamos diciendo que son los maestros y maestras los únicos que están para garantizar el derecho, sino que sí hay un ejercicio de implicancia de otros actores, ustedes lo han dicho, gestores sociales, abrir la puerta de la escuela y buscar otros, unirse con otros y hacer red con otros para garantizar el derecho. Por supuesto está el Ministerio de Educación, están las Secretarías de Educación, hay un ejercicio de corresponsabilidad, pero aquí de nuevo exaltando el papel de los maestros y maestras decimos: ahí está. ¿Sí? Ahí está el saber pedagógico como la herramienta, el dispositivo, el camino posible y más corto y efectivo para hacer garante, para hacer realidad el derecho a la educación con calidad, porque a veces pasa también, hay muchos, no estoy diciendo que sea mejor cuando nos faltan cosas, pero a veces también tenemos todas las cosas materialmente hablando, pero hace falta algo, que es esa pasión, ese saber, esa investigación, esas ganas de hacerlo distinto. Yo creo que 1 minuto para esta respuesta, y luego vamos seguramente con 1 o 2 preguntas del público. Y es una pregunta que me gusta hacer mucho y no me puedo ir de aquí sin hacerla, y es pues poner con los pies en la tierra, soñar un poco. Y es que nos vamos a imaginar que cada uno de ustedes tiene una varita mágica, que con hacer un pase, un movimiento de la varita mágica, eso que deseamos tanto aparece. Entonces, ¿en qué acción particular, pueden ponerlo en una frase, pondrían esa magia para mejorar la garantía del derecho a la educación de los niños y las niñas? Así, como cuando uno le dicen: yo quiero esto. Sí, así pasan los cuentos. Imaginémonos que estamos ahí, tenemos el poder para hacerlo. Bueno, yo diría que con esa varita mágica, amor y pasión por una educación responsable, y atrevernos. Amor, pasión, atrevernos. Liliana. No sé cómo los niños chavales, esa la iba a decir, no, mentiras. Maestro, maestra, atrévase, proponga y registre. Para mí la varita mágica es esto. Para mí la varita mágica es esto, cuando usted registró en el video, en la foto, todo lo que usted haga en el aula, fuera de ella, en el patio de descanso, en el pasillo,
por simple que a usted le parezca, no es tan simple, profe. Si usted lo registra, empieza a potencializarlo, y si posteriormente organiza ese registro, estas son las varitas mágicas. Estas. Gracias. Yo le daría a que existiesen entornos seguros de aprendizaje, ¿no? Y es en donde estos entornos permitan, como lo hemos dicho aquí hoy, no solo aprender de las matemáticas, sino lo afectivo que hay allí, y que eso afectivo permita dignificar la vida de las personas, obviamente con una educación de calidad, pero una educación digna también. Ok, gracias. Entonces tenemos atreverse, una invitación a atreverse, también esa invitación a conservar la pasión, y también pondríamos esa varita mágica en el entorno seguro y en una posibilidad también, bueno, decía Liliana, escribir, registrar, contar también, diría yo. La última hacía referencia a que hace un maestro comunicarle a sus estudiantes, a los padres de familia, o esta vez no los mencionamos con tanta fuerza, a los padres de familia de sus estudiantes, comunicar a sus compañeras y compañeros, comunicar a su coordinador, a su rector, comunicar eso que hace en el aula, eso que le pasó, esa frustración que siente, esa frustración de maestro, hay que gestionarla, está bien sentirla, frústrese, uno se frustra todo el tiempo. En la escuela, es que la escuela perfecta no existe, de hecho hay bastantes dificultades y situaciones. Frústrese todo lo que quiera, pero comuníquelo, y comunique no solamente la frustración, sino también lo bueno, lo que le produjo gratificación, lo que lo hizo sentir bien. Comuníquelo, pienso que es clave eso. Bueno, cuando se hablaba de cuál es la diferencia de una educación de calidad de una educación con calidad, podríamos entrar a una definición y a una diferenciación etimológica y epistemológica de lo que implica, pero yo creo que si hablamos de la calidad educativa, estamos hablando de garantizar el derecho a la educación, pero con condiciones justas y con contextos que realmente respondan a las necesidades formativas de la población, básicamente eso, y para eso pues necesitamos obviamente políticas públicas que agencien para lograrlo. Yo tendría un comentario, profe. Me parece muy interesante la reflexión, es muy valiosa. Yo soy profe de sociales, y como profe de sociales hay algo que siempre me va y vuelve, y es yo como profesor en las prácticas del día a día, ¿qué prácticas tengo que aporten o no a ese goce efectivo de la educación? Es decir, hay un currículo. Claro, yo como profe de sociales tengo un plan de estudios y sobre él unas temáticas que se desarrollan, pero en mi desarrollo vital tengo un currículo oculto también, y entonces como profesor de sociales eso me lo he reflexionado y me lo seguiré reflexionando siempre, es mis prácticas qué tan coherentes son con las temáticas que yo también estoy dando, y la coherencia en las temáticas y las prácticas con la realidad también del país, porque no pueden ir una por separada de la otra. Entonces esa reflexión del currículo oculto es clave, o por lo menos para mí ha sido muy importante en mi quehacer pedagógico. Bueno, obviamente la reflexión es dura en la medida en que tenemos una realidad que históricamente nos pone en un contexto con esas particularidades. Pero yo creo que una de las claves para no caer en la desesperanza de nuestras realidades duras es que primero no hay una sola clave, creo que la clave es que no hay, pero entender que nuestro reto es pedagógico. Si nosotros nos quedamos en todo lo que implica nuestras realidades con todas las dificultades que ello conlleva, nos quedamos sin armas. Apague y vámonos. Yo creo que el tema aquí es entender que desde nuestra labor somos sujetos de cambio social,
y cada acción que realizamos con la conciencia de la necesidad de los niños y de las niñas y de los jóvenes, que ellos sean seres equilibrados y felices. Si ofrecemos un contexto educativo que favorezca entornos protectores, donde se le dé una voz, donde se les escuche, yo creo que eso marca la diferencia, y donde nos escuchemos como colegas también y generemos esos espacios de reflexión. Profe, el martes cuando llegue al colegio, sonría. Sí, todo lo que se pueda. Y ahorita que nos pudimos otra vez quitarnos la mascarilla, sonría. Hace 4 años un estudiante de preescolar que no se quedaba con nada, y yo en la entrada, no, la coordinadora, a ver, que se nos hace tarde, no sé qué, no sé cuántas. Y pasa el muchachito y dice, qué señora tan horripilante. Y la maestra unos pasos más adelante, respeten que la coordinadora, ¿cómo le va a decir? Y a mí eso me quedó sonando y dije, claro, pues el niñito primero que vio fue allá la señora gritando y toda brava, y yo dije, tenaz. Sonreír funciona, y pues funciona porque conecta. La respuesta, pues digamos, eso puede sonar bizarro ahí, pero cuando uno conecta con las niñas y niños y los jóvenes, y algo pasa, eso es como mágico. Qué señora tan horripilante. me dijo el chiquillo. Yo no lo escuché, fue que después me dijo la maestra. Y yo, muy bueno, no mentiras. Yo dije, ¿cómo me percibe el niño? Pues el pequeñito de preescolar de transición, y ya la señora, que se le hizo tarde, que equivocó, que va a cerrar la puerta. Qué señora tan horripilante. Bueno, pues definitivamente este tema es tan complejo y de tantas aristas, y bueno, aquí queríamos ver una de esas, porque como bien lo manifiesta Adolfo, y seguramente todos aquí lo estamos pensando de alguna manera, como decía mi papi, a veces eso tan bueno no lo dan tan gratis, pero ahí están, o sea, ahí están nuestros profes haciendo innovación, haciendo investigación, creando desde sus propios recursos, desde los recursos que tienen en el colegio, que tienen en el entorno, desde la posibilidad de hacer alianzas con otros, de tejer redes entre ellos mismos, de tejer redes con otros actores. Están ahí y son pues una ficha importante en este engranaje de garantizar el derecho a la educación. No son el único, ya lo han dicho ustedes, pero son una pieza fundamental en este engranaje. Los invitamos a ustedes, quienes están acá presentes, y a quienes nos están siguiendo por el Zoom, por la transmisión, a que consulten la página del IDEP. Esta sesión va a quedar grabada, ustedes la van a poder ver posteriormente. También allí pueden poner algunos comentarios que seguramente nos llegarán luego. Y bueno, esta es la tercera conversación inspiradora del programa Maestros y Maestras que Inspiran. Seguiremos con este trabajo de hacer red y de exaltar el saber pedagógico de los maestros y maestras. Gracias, Lisette, del Ministerio de Educación. Gracias, Liliana, del Colegio Isabel II de Bogotá, y muchas gracias, Cristian, del Consejo Noruego, y gracias a todos y todas quienes asistieron. Aplausos para ustedes.